América Latina y para España. Yo soy Carles de Gispert, soy el director de la editorial Sigla Antana y nada, nosotros estamos especializados en libros que lo que hacen es recoger estas tradiciones milenarias tan hermosas que tenemos, que a veces las tenemos bastante olvidadas, y conectarlas con el momento presente, ¿no? Y estaba pensando un poco cuál es la filosofía de la editorial. Y bueno, ahora estamos con Vicente Merlo, que es el segundo libro que le hemos publicado, y con él hemos hecho todo el proceso de la editorial. Es decir, no solamente nos quedamos con el libro, propiamente dicho, sino lo que hacemos entrevistas, intentamos que sean profundas con el autor, es decir, acercar el autor a las personas. Y luego también hacemos cursos relacionados con el libro, ¿no? En este caso, en este libro, que os recomiendo que lo compréis, después fuera, porque los editores vivimos de esto, Eres Inmortal, pues también estamos haciendo paralelamente un curso con el autor, ¿de acuerdo? Y antes de presentar a Vicente y empezar ya de escuchar su presentación, invitaría a estas dos profesionales a que tocaran su música, que su nombre, Vicente, si quieres presentarlas. Pues Lina va a cantar con esa maravillosa voz que tiene y Olga le va a acompañar a los cuencos tibetanos. Como veis, son dos buenísimas amigas desde hace tiempo y es un honor y les agradezco ya de antemano que estén aquí estos minutos con nosotros. Así es que cuando queráis. ¿Necesitas micro? Creo que no. No funciona.
Muy bien. Gracias, Lina. Muchas gracias. La verdad que bastante más relajado después de haber conectado estos cantos. Pues nada, brevemente os presento a Vicente Merlo. Supongo que ya, como he dicho, ya lo conocéis. Él es doctor en filosofía, es un especialista en las tradiciones orientales, también es un especialista en filosofía, en tradiciones de psicología transpersonal. Él está en muchos congresos, por ejemplo, ahora haremos uno con la editorial Kairos, que también estará invitado Vicente Merlo. Y nada, tiene más de una veintena de libros publicados y para nosotros es un orgullo tenerlo como autor, y sobre todo a mí lo que más me gusta es haberlo conocido como persona, que es lo que, más que como escritor también, pero como persona es el regalo que me llevo, ¿no? Y nada, yo no sé, Vicente, estaría bien quizá que hicieras una presentación y luego que vosotros o vosotras participarais, si queréis hacer preguntas sobre este libro, que me he olvidado de decir el nombre, Eres inmortal, experiencias cercanas a la muerte y un mapa del más allá. ¿De qué va, Vicente, este libro? Pues muchas gracias. ¿Esto funcionaba por fin? Sí, ¿verdad? Sí. Está funcionando. Sí. Sí. Gracias, Carlas, no solo por el libro y por el anterior, sino también por todo el seguimiento editorial y humano que no es frecuente encontrar en otras editoriales. Gracias a Lina y a Olga, lo repito una vez más, aunque sea poco tiempo, la esencia se vende en frascos pequeños y de hecho lo difícil es hablar después de sintonizar con ese sonido, con esa vibración. De hecho, oyéndola recordaba un texto de Ibn Alexander, que nos acompaña bastante en el libro. Ibn Alexander, quizás la mayoría lo conoceréis porque es uno de los casos más célebres de quien tuvo una experiencia cercana a la muerte, y es célebre, entre otras cosas, porque él es un neurocirujano que era ya famoso en Estados Unidos, compartiendo una concepción pues, materialista, cientificista, como es habitual todavía en las facultades de medicina y demás, y la experiencia que tuvo fue tan impactante que describió en un libro que fue un éxito de ventas, que es La prueba del cielo, pero que yo suelo recomendar no tanto esta obra, sino la que escribió 5 o 6 años después, en los que estuvo dedicado a profundizar, a ver cómo se tambaleaba su viejo paradigma y a buscar un nuevo paradigma científico que pudiera explicar los fenómenos que él había vivido. Y he recordado ahora un texto, ahora lo encuentro, sobre la importancia del sonido, porque fue fundamental en su experiencia el sonido. De hecho, dice así: parecía natural que el sonido pudiera permitirme trascender nuestro mundo material. Como dije en La prueba del cielo, la música, el sonido y la vibración fueron fundamentales para acceder a todo el espectro de ámbitos espirituales durante mi experiencia cercana a la muerte. El texto, lo podéis leer luego, es bastante más extenso, pero es suficiente para esta introducción. Como la idea, tal como decía Carlas, que no se me olvide agradecer, disculpad, a la doctora Luján Comas, que ha hecho el prólogo y estuvo a punto de venir, pero como está liada con tantos congresos y tantas entrevistas en ese canal de YouTube que algunos conoceréis, Somos Almas, donde ha entrevistado a muchísimos de los sujetos que han tenido una experiencia cercana a la muerte, además no vive en Barcelona, no ha podido venir. Pero gracias de aquí, Luján, por si acaso en algún momento ves el vídeo y porque me sale del corazón agradecerte. Como decíamos, decía Carlas que es importante el diálogo. Voy a hacer una presentación muy breve de lo que podríamos llamar la estructura del libro o los temas fundamentales que se tratan en él, y a partir de ahí dejo sembradas algunas semillas que regamos y recogemos cuando queráis. Yo diría que tiene 3 partes, como 3 bloques. Una primera que está centrada en
la descripción, en qué consiste, una especie de descripción fenomenológica de la experiencia cercana a la muerte. El estudio científico de las experiencias cercanas a la muerte está a punto de cumplir sus 50 añitos. Normalmente se considera que es el libro de Raymond Moody, de los más conocidos, en 1975. Por tanto, en el 25 haremos medio siglo de investigación científica intensa acerca de estos fenómenos. Yo sospecho que los que estáis aquí, la mayoría lo conocéis suficientemente bien, por eso solo voy a desarrollar las líneas maestras para luego pasar al diálogo, pero no son 4 chalaos que a lo mejor han tenido unas alucinaciones y no podemos creérnoslos. Yo antes solía decir que son cientos de miles, la gente se asombraba, pero es que no, son millones estadísticamente los que han tenido una experiencia cercana a la muerte. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hasta hace poco, hasta que empezamos a tomarnos en serio el estudio de estas experiencias, considerando que podía haber algo de cierto, de auténtico, es que no se podían contar. Están llenos de ejemplos, todos los libros, de personas que empezaban a contarlo en el hospital y o bien llamaban al psiquiatra o bien llamaban al sacerdote diciéndole que estaba endemoniada esta persona, pero el considerar que eran alucinaciones ha sido la hipótesis dominante durante mucho tiempo. Es que probablemente entre los científicos y demás gente de la cultura que no se han abierto a esta posibilidad y siguen dogmáticamente encerrados en ese paradigma estrecho, reduccionista, que no puede concebir que la conciencia sea independiente del cerebro, pues siguen creyéndolo. De hecho, si el primer bloque es una descripción de muchas experiencias cercanas a la muerte, recogiendo los principales pasos que Raymond Moody estableció ya. Yo voy a seleccionar 3 de los que me parecen más significativos, sin desarrollarlos, pero para que luego podamos comentar. Ahí hay muchas fuentes, la mayoría no, pero muchos de los principales estudiosos reconocidos hoy, muchos psiquiatras, muchos cardiólogos, muchos cirujanos, han escrito sus propios libros. Los que estáis en el tema los conoceréis. A mí hay 2 cuyos libros me han impactado especialmente. Uno es Kenneth Ring y otro es Bruce Greyson. De hecho, de Bruce Greyson tenemos el último libro que publicó en el original en inglés en el 2021, con lo cual es extraordinariamente reciente. Ya había escrito otros antes, Kenneth Ring también, pero hay una serie de científicos que se han dedicado tanto a describir no sus propias experiencias, sino lo que tantos pacientes les han contado. Es el caso, seguro que muchos conoceréis, a Manel Sanz, que aquí está haciendo una tarea extraordinaria. De hecho, hace poco descubrí esa entrevista que le han hecho 2 jóvenes que tienen un canal que llega a mucha gente y en 8 días llevaba 1,5 millones de visualizaciones. Los 2 jóvenes alucinados porque no estaban en este mundo viendo lo que decía esta persona con esa apisonadora mental, intelectual que tiene Manel Sanz y que cuenta las cosas muy bien y con autoridad científica e intelectual. Pues bien, ahí recogemos a bastantes de los que han estudiado las experiencias cercanas a la muerte. Esto sería el primer bloque, del cual destacaría 3 momentos cruciales. Voy a imaginar por un momento, cosa que sospecho que será falsa, que algunos no conocéis en qué consiste una experiencia cercana a la muerte. No describo los 10 o 12 o 15 pasos que suelen establecerse, sino que selecciono 3. Para detenernos luego en el diálogo, si queréis. Primero, la primera fase, experiencia extracorpórea, experiencia fuera del cuerpo. Alarma ya para el paradigma cientificista. ¿Cómo que está diciendo usted que algo, la conciencia, alguien, un yo, un alma, lo que sea, sale del cuerpo? Pero esto es imposible. Pues bien, todos ellos coinciden en que se ven desde un lugar quizás arriba en la habitación, ven su propio cuerpo en la sala de operaciones, en el accidente que han tenido. Por tanto, esto plantea muchos interrogantes. ¿Es posible esa proyección extracorpórea?
Esto se da en las experiencias cercanas a la muerte, pero como algunos sabéis, no solo hay gente que practica esa proyección extracorporal. Un caso célebre quizás es el del Instituto Monroe. Robert Monroe creó todo un instituto en Estados Unidos que se le llenaba de psicólogos y psiquiatras para aprender a realizar esa proyección extracorpórea. Pues bien, primer fenómeno fascinante. Me veo y me siento, me sé, fuera del cuerpo y contemplando lo que le pasa al cuerpo. Además, en un estado de paz y felicidad que supera todo lo que había vivido esa persona en su vida. Selecciono solo 3, decía, este podría ser el primero. El segundo es el momento estelar, y es cuando después, en la mayoría de los casos, de ese paso por el túnel que se ha hecho famoso sin que sea realmente significativo, empieza a vislumbrarse una potente luz magnética que me atrae y hacia la que me dirijo. Aquí las descripciones cambian. Claro, no esperaríamos que descripciones de experiencias tan extraordinarias, paranormales, las describiera todo el mundo de la misma manera. Pero hay algo en lo que se coincide. Y es que esta luz es lo que algunos llaman una luz amorosa, o más bien es un amor radiante. Para unos es una contemplación, otros hablan de un ser de luz, de un ser de luz que irradia no solo esa luz extraordinaria, sino un amor impresionante. Unos lo contemplan, otros hablan de una unión, una comunión, una fusión con esa presencia luminosa, amorosa y un estado de éxtasis impresionante. Hombre, estamos aquí en la Casa del Tíbet, que menos que recordar en los 4 bardos fundamentales, o en los 6 en conjunto, el bardo de Dharmata, que es el momento en que, según el libro de la liberación, según la audición, cuando un lama o un amigo espiritual, acabado de fallecer la persona, le lee este libro presuntamente escrito por Padmasambhava, Guru Rinpoche, que es el Buda número 1, casi diría, para los tibetanos, más que el propio Siddhartha Gautama, descubierto en el siglo XIV por Karma Lingpa, es el libro probablemente más célebre de lo que ocurre después de morir. Pero bueno, ahí hay una terminología específicamente budista, en la que no voy a entrar. En el libro tampoco entro demasiado, lo pongo como ejemplo de antecedente histórico junto al celebérrimo mito que cuenta Platón al final de la República, que sí que describe en el armenio una experiencia cercana a la muerte, pero en perfectas circunstancias. Pues bien, el caso es, quizás el budista diría que es el Buda Amitabha, el Buda de la luz infinita. No he visto descripciones de experiencias cercanas a la muerte directamente de gente que se considere budista, pero así como los cristianos o los más religiosos tienden a decir, es que era Dios, intuitivamente he sabido que era Dios. Y algunos dicen, bueno, no tengo duda de que fue el propio Cristo quien estaba irradiando esa luz. Aquí no entro en las interpretaciones posibles, hay un componente psicológico, cultural, de formación, conceptual, y hace que cada uno interprete la experiencia, digamos, según sus propios condicionamientos culturales. El caso es que sea una presencia sagrada, luminosa, amorosa, descrita en términos más neutros, o el Buda Amitabha, el Buda de la luz infinita, o la divinidad radiante, el Ein Sof para los cabalistas, es una experiencia que absolutamente nadie olvida. De hecho, una de las características de quien ha tenido una experiencia cercana a la muerte es que la transformación que sufre su vida es extraordinaria. Momento nuclear en el que no me centro, luego lo retomamos o leo algunos de los muchos textos que hay, porque la descripción de la persona que lo ha vivido es siempre extraordinaria. Un momento más de este peregrinaje por
Los bardos no sabemos. Cuando le preguntaron, cuando Sogyal Rinpoche le preguntó a uno de sus maestros, a Dilgo Khyentse Rinpoche, si estas experiencias cercanas a la muerte equivalían a los bardos, Dilgo Khyentse Rinpoche exclamó: no, esto pertenece todavía al bardo de la vida, que es el bardo de la vida, el bardo doloroso del morir, el bardo del dharmata, donde uno encuentra la vacuidad luminosa, Rigpa, la conciencia prístina, nuestra propia naturaleza búdica. Y si lo reconozco como la verdadera realidad, ya no necesito entrar en el siguiente bardo, que es el bardo del devenir, y volver a encarnar en un cuerpo. Pues bien, después de esa experiencia extraordinaria, o simultáneamente, el otro paso más que recuerdo exclusivamente es la recapitulación de toda la vida. Estamos en otro espacio, estamos en otro tiempo, estamos en otra dimensión. El tiempo funciona de una manera muy distinta a como funciona aquí. Probablemente ni nos lo imaginamos quien no ha tenido la experiencia. El caso es que se produce una no solo revisión de toda mi vida, o en algunos casos de los momentos más significativos, sino que, permitidme que utilice el término, una revivencia. Es decir, estoy viviendo con toda intensidad aquello que sucedió, pero atención, no solo lo que experimenté yo, sino lo que experimentó la persona con la que me estaba relacionando en ese momento. Hay un caso que se ha comentado mucho, aquí encontraréis también distintos casos, pero bueno, un camionero que tiene un problema con un coche que pasa por al lado, el conductor baja, le pega un puñetazo, él baja del camión y poco menos que se lo carga a puñetazos. Experiencia cercana a la muerte, revivió todo lo que había sucedido, pero poniéndose en la piel de la otra persona. Sentía el dolor que le produjo cuando estaba dándole los puñetazos. Pues ejemplos de este tipo tenemos muchos. Es una revisión de toda la vida, yo diría que con una comprensión, no sé si decir ética o supraética, porque no hay nadie que nos juzgue. A veces esta revisión tiene lugar en presencia de ese ser de luz, de esa luz amorosa, radiante, y sin embargo no hay ningún juicio. Hay una comprensión extraordinaria de qué es, ya que estamos aquí, digamos, la acción que era acorde con el Dharma y qué acción no era justa. Por tanto, esto indica que hay una especie de orden cósmico ético que decía Max Weber, y en ese momento, lo que podríamos llamar mi conciencia moral está comprendiendo perfectamente las acciones que fueron correctas y las que fueron incorrectas. Bueno, pues destaco solo esos tres momentos. Después ya no se ponen de acuerdo. Unos parece que les dan a elegir, bueno, mira, ¿quieres volver a la vida o te quedas aquí? La tentación, esta sí que es la última tentación, porque estoy en pleno éxtasis gozoso y que me hagan volver al cuerpo que está aquí destrozado en la mesa de operaciones, me niego. Pero como le dicen, bueno, como tú quieras, recuerda los hijos que tienes pequeños o lo que has dejado inacabado, ¿recuerdas ahora? ¿Puedes ver rápidamente el plan de vida que proyectaste para cumplir en tu vida y todavía no lo has terminado? El caso es que algunos eligen volver. Otros dicen, de elegir nada, yo me resistía, pero me dieron un empujoncito y cuando me di cuenta estaba ya otra vez volviendo al cuerpo. Manuel Sanz cuenta siempre que le hace una entrevista y dice, no, es que muchos pacientes me han dicho, doctor, usted me hizo una mala pasada, porque estaba tan bien allí y ahora otra vez en este cuerpo con este dolor y este sufrimiento. Por tanto, descripción de los distintos pasos de las experiencias cercanas a la muerte con algunos comentarios. Segundo bloque, que va a segunda parte, segundo bloque. Bueno, reacciones científicas a esas descripciones. Y ahí distinguiría dos momentos. Uno, tampoco puedo entrar ahora, pero lo tenéis aquí. Uno son las reacciones de los escépticos que empiezan no creyendo que esto pueda corresponder a una realidad, como decíamos.
Por tanto, hipótesis científicas que tratan de explicar cómo es posible. La más célebre es la presunta falta de oxígeno o la reducción, la hipoxia o la apoxia. Luego se ha demostrado que esto no tiene nada que ver. O determinadas hipótesis científicas que ninguna de ellas, al menos para muchos de los científicos, se sostiene. Si en algunos casos hay paralelismos interesantes, por ejemplo el efecto que produce la ketamina o el efecto que producen algunos psicodélicos, se pueden parecer a algunos momentos de las experiencias cercanas a la muerte, pero la repercusión que tiene en la vida de las personas no tiene nada que ver en un caso y en otro. Frente a ese momento donde repaso brevemente las principales hipótesis científicas escépticas, cientificistas, digamos, en el sentido de que si no encajan en el paradigma científico dominante, pues es que no pueden ser ciertas o no podemos aceptarlas. Después viene un momento que me parece muy interesante y es el de estos científicos que denominaba antes, Peter Fenwick, Kenneth Ring, Bruce Grayson, el propio Iven Alexander, Pim van Lommel, que para mí sigue siendo la obra maestra todavía y que en parte revolucionó el estudio de las experiencias cercanas a la muerte, pasando de los estudios retrospectivos, como habían sido siempre hasta ese momento, 2001, en los que se le preguntaba a la gente que en el pasado había vivido una experiencia cercana a la muerte. Pero con Pim van Lommel poniendo de acuerdo a 10 hospitales de Holanda, de Ámsterdam, comenzaron los estudios prospectivos, lo cual ha permitido un rigor científico mucho mayor, porque se puede estar teniendo en cuenta el momento en el que el electroencefalograma y el electrocardiograma dan plano y cómo en ese momento justamente después está describiendo las experiencias extraordinarias. Pero ¿cómo? En el paradigma dominante no tenemos claro que si el cerebro no está funcionando no puede haber actividad psíquica. Pues bueno, no solo hay actividad psíquica, sino que hay esa actividad extraordinaria que transforma la vida de una persona. Por tanto, aquellos que han reconstruido en diálogo con la ciencia, recojo dos momentos que me parecen cruciales, soy muy breve. Uno es diálogo con las neurociencias, planteándose la relación entre cerebro y conciencia. Hipótesis dominante en lo que estamos llamando el paradigma materialista cientificista. El pensamiento, la mente y la conciencia son un subproducto, o un producto, quitémoslo de sub, generado por el cerebro. Todos somos conscientes, sin cerebro va a haber pensamiento y va a haber conciencia. Para el científico que está encerrado en ese paradigma es una imposibilidad lógica. Y el segundo momento a tener en cuenta es hasta qué punto el lenguaje que nos permite utilizar la física cuántica nos permite explicar o comprender que sucedan cosas así. Por ejemplo, esa transmisión de información en lo que empieza a llamarse el espacio no local o la conciencia no local, que sería la conciencia no dual de la que han estado hablando todas las tradiciones orientales y algunas occidentales. Por tanto, esos dos diálogos con las neurociencias para ver la relación entre la conciencia y el cerebro, y a lo que están apuntando todos es a lo que se conoce como la teoría del filtro, que ya a principios del siglo XX William James y Frederick Myers empezaron a esbozar. Es decir, no, el cerebro no es el generador de la conciencia. El cerebro es una válvula que reduce la cantidad de información y de conciencia expandida que existe y a la que podemos tener acceso, pero que normalmente, al estar funcionando esa conciencia que somos a través del cerebro, queda limitada. Es un filtro que filtra cantidad de información, cantidad de estados de conciencia y, por tanto, la conciencia no la produce el cerebro. Vale, termino ese segundo bloque con algunas reflexiones más filosóficas y en este caso hay dos que me parecen especialmente importantes. A los dos los he mencionado. Iven Alexander, con la reflexión a la que le lleva su propia experiencia y la inmersión en este campo,
y el otro Pim van Lommel, que también ha sido de los que se ha arriesgado a hablar en un lenguaje de la física cuántica para explicar las experiencias cercanas a la muerte. Estos serían los dos grandes bloques, y en el tercero voy a ser más breve todavía. Si algunos estáis todavía en la búsqueda del rigor científico, esta última parte puede ser más sospechosa de empezar a especular, pero de hecho no se presenta como especulación. Fijaros que el subtítulo, el libro empieza siendo sobre experiencias cercanas a la muerte, y las 3/4 partes lo son. Pero me dio la impresión de que faltaba algo que fortaleciera la evidencia o la creencia razonable de que sois inmortales. Y eso era la cantidad de enseñanzas, ¿cómo llamarlas?, contemporáneas. A veces digo espirituales, a veces digo esotéricas, pero es que el término esotérico suena tan mal que ya me cuesta pronunciarlo. Pues bueno, recojo distintas descripciones de lo que realmente ocurre, ya no en la experiencia cercana a la muerte, sino entre una vida y otra, porque veréis que la hipótesis de la reencarnación se va imponiendo, y hay quien se ha especializado, sobre todo en el campo de las terapias regresivas. De los muchos que hay, recojo a dos que se han centrado ya no en el recuerdo de vidas anteriores, sino en el periodo entre vidas. No son de los más conocidos aquí. Uno es Michael Newton, que tiene varias obras que me parecen extraordinarias, y la otra es Dolores Cannon, que tampoco es muy conocida, pero que tiene una obra extraordinaria. Ellos dos como ejemplo de lo que ellos mismos se denominan hipnoterapeutas regresivos, hacen regresiones a través de la hipnosis, y lo que describen sus pacientes o sus clientes, o como se le quiera llamar, es verdaderamente impresionante. Y ya para terminar y dar paso al diálogo, lo otro, bueno, habrían dos bloques más. Uno es dentro de lo que a mí me gusta llamar enseñanzas esotéricas contemporáneas, para quien os suene, de Alice Bailey a Vicente Beltrán Anglada o a la actualísima Andrea Barnabé, hasta algunas canalizaciones. No es el momento de hablar de las canalizaciones, aquí lo evito, entre otras cosas porque lo he tratado en otras obras anteriores. El mundo de las canalizaciones es muy complejo y hay que ir con mucho cuidado desde mi punto de vista, pero algunas de ellas, en mi opinión, son altamente valiosas. Y recojo de 3 personas distintas, 3 canalizadores diferentes, que ofrecen una visión. Quien quiera que lo lea como ciencia ficción o como fantasía de los personajes, pero es tan atractivo y concuerda tanto con las experiencias cercanas a la muerte que resulta extraordinariamente atractivo. Como decía ese esoterista catalán Vicente Beltrán Anglada, la verdad convence sin atar y atrae aún sin convencer. Ya sé que hay que pensarlo 2 veces, pero muestra que hay una verdad que nos atrae, aunque no nos convenza del todo, porque escapa a los límites de nuestra comprensión y de nuestro paradigma, pero que quizá sospechamos que tiene mucho de cierto. Pues bien, la idea del libro es decir, me atreví a este título. Yo, en los libros anteriores solía ser más, como siempre he tenido un pie en la academia y otro en lo más alternativo, no terminaba, este título no lo hubiera puesto hace 10 años o 15 años. Eres inmortal, pero ¿de qué va, no? ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues convencido de que somos inmortales, quería ofrecer algunas muestras que puede dar que pensar a quien lo esté dudando y reflexionar hasta qué punto, además no como un dogma, sino como una invitación, ya no digo a la reflexión, sino a la experiencia. Porque al fin y al cabo, en agradecimiento a la Casa del Tíbet, termino una vez más con el modelo de lo que sería la comprensión del Vajrayana, del budismo tibetano, a través de los bardos. No vamos a reconocer que nuestra naturaleza es idéntica a la luz amorosa infinita
cuando nos vayamos a los bardos, cuando realicemos el tránsito, si antes no la hemos reconocido, al menos en parte aquí. ¿Cómo? A mí no me gusta centrarlo totalmente en la meditación, pero bueno, quizás sea un buen camino, entre otros la vida cotidiana, para descubrir ese estado de conciencia más ampliado, más expandido, que nos permite conocer dimensiones de nuestro ser a las que estamos cerrados generalmente. Pues valga esto como presentación mínima, esquemática, resumida, y así podemos entrar en diálogo si queréis. Muy bien, Vicente, muchas gracias. Ya nos gustaría abrir un espacio, porque así también las presentaciones son más ricas, ¿no? Que pues, vosotros y vosotras podéis preguntar a Vicente lo que queráis, siempre que estéis. Si no, yo tengo una batería de preguntas también aquí, por si acaso, por si las moscas. Pero creo que aquí va a surgir. Seguro. Es un tema, digamos, fascinante, ¿no? Una experiencia cercana a la muerte que se haya producido por sustancias químicas, elementos químicos, ¿es fiable o se puede malinterpretar o manipular? Aquí recojo un caso que me parece muy significativo de un drogodependiente. Entonces, en pleno mal viaje, tiene una experiencia cercana a la muerte. Después describe y dice, bueno, es que he vivido dos cosas absolutamente distintas. He tenido muchas veces un mal viaje. A mí no me gusta el término mal viaje, pero me lo he pasado muy mal, era terrorífico, es cierto que tenía visiones y audiciones de todo tipo, pero ahora que he tenido una experiencia cercana a la muerte, inmediatamente después, es que no se puede comparar. En uno estaba aturdido, atemorizado, horrorizado, y en el otro he experimentado la paz y la felicidad más grande que pueda imaginarse. De las visiones que he tenido en otros casos, me he olvidado, ni quiero recordarlas, pero es que aquí lo que he vivido no puedo olvidarlo en mi vida, y además solo a partir de ese momento empiezo a transformar mi vida. Yo creo que esto es muy significativo porque, por otra parte, claro, incluso los decimos enteógenos, que queda muy bonito, ¿no? O los psicodélicos, nos plantean a su vez cómo los interpretamos. Si estamos diciendo que podemos interpretar las experiencias cercanas a la muerte u otros fenómenos como la entrada en una dimensión más sutil, en mundos sutiles en los que me relaciono con sentidos que no son los sentidos físicos, pues a lo mejor es que las plantas maestras, por ejemplo, nos permiten entrar en esas dimensiones. Fijaros que entonces cambia completamente, porque claro, como las alucinaciones de los psicóticos y las que están tomando psicodélicos pues son alucinaciones porque se han tomado sustancias, pues queda descartado. Y además interpretamos lo otro, experiencias cercanas a la muerte, proyección extracorporal, como esto. Es decir, esto es falso. ¿No será al contrario, que también el campo de las alucinaciones, al menos en ocasiones, no siempre, y de los efectos de algunos psicodélicos, lo que hacen es rasgar, por desgracia a veces sin que luego se teja, se cosa bien las membranas sutiles que nos permiten comunicar con las otras dimensiones? Entonces, no es que solo las experiencias cercanas a la muerte sean auténticas, es que a lo mejor, como para quienes han experimentado cuidadosamente y para investigación, pienso en el caso de Stanislav Grof, ya que Carlos hablaba de psicología transpersonal, bueno, es que también esto nos está descubriendo otras dimensiones de la realidad. Lo que pasa es que de una manera, en ocasiones, brusca, que no sé controlar, rasgando un velo que luego no sé tejer, y de ahí puedo perderme. Por tanto,
yo distinguiría entre cuál es el medio usado para tener la experiencia y el valor, autenticidad y los efectos de la experiencia. O sea, Un momento, primero iba a ser señor, un segundo, lo digo para ya poner orden. ¿Puedo? Vicente, me llama mucho la atención el subtítulo. Lo veo todavía más provocador, el mapa del más allá. Claro, claro. ¿Alguna pista? Sí, la coincidencia en los 8 o 9 autores que he seleccionado de las actividades que ocurren allí. Pero más allá del túnel de la luz. Más allá del túnel y cuando morimos todos. Algunas coincidencias vienen a recibirnos nuestros familiares ya fallecidos y seres de luz, guías, maestros. Entonces, coincidencia entre experiencia cercana a la muerte, este punto no lo había desarrollado, pero es un punto. No son las experiencias cercanas a la muerte, hay todo un campo que también desarrollo, que es el de visiones en el lecho de muerte. Death visions. Visiones que la gente, y estoy seguro que si preguntamos quién lo ha experimentado, él o en su familia, aparecen aquí 20 manos. Es decir, en los últimos momentos, sin que sea experiencia cercana a la muerte, los padres, los abuelos, algunos amigos íntimos, aparecen a esas personas. Solo el primer punto. Pero después lo que coinciden, fijaros, distintas canalizaciones, y yo intento seleccionar qué canalizaciones, porque para los que no conocéis el ambiente, hay una lluvia en las últimas décadas de canalizaciones que hay que tener, bueno, pues cierta capacidad de discriminar entre cuándo está aportando algo valioso y cuándo, pues bueno, son cosas o repetitivas o que no aportan mucho. Pero por una parte canalizaciones, por otra lo que cuentan aquellas personas que han sido sometidas a hipnosis regresiva o, ¿sabéis que cuando empezó la terapia de vidas anteriores, empezó a utilizarse la hipnosis y algunos accidentalmente, entre comillas, el propio Brian Weiss, que algunos conoceréis, o el propio Michael Newton, eran científicos estrictos? Pero como hacían hipnosis regresiva para ver lo que en los primeros años o meses de vida o incluso en la vida intrauterina había ocurrido, de repente se les va la mano y empiezan a describirles una vida anterior o empiezan a describirles lo que ocurre en el periodo entre vidas. Claro, esto los descoloca y terminan investigando y pasándose y cambiando de paradigma. Las actividades que hay allí. Hay hospitales de sanación para nuestros cuerpos sutiles y para las almas especialmente desarmonizadas. Hay bibliotecas de investigación con distintos métodos, o lectura de registros akáshicos, o, cuando lo leáis, Dolores Cannon habla del tapiz de la vida, y entonces se comprende el entrelazamiento y la interconexión de las vidas de todas las personas que van formando, como pueden ver esas personas un poco más avanzadas, van formando el tapiz planetario, podríamos decir. Hay templos de sabiduría, hay templos donde maestros de sabiduría están dando enseñanzas. Esto en el esoterismo es muy conocido. Vicente Beltrán Anglada, por ser catalán, lo cito más aquí, porque es una influencia muy importante, a quien tuve la fortuna de conocer personalmente. De hecho, me venía de Cartagena y de Murcia, donde vivía entonces, para la conferencia y la cena con Vicente Beltrán Anglada. Vicente Beltrán Anglada fue quizás, que yo sepa, uno de los primeros en describir con bastante detalle las enseñanzas que recibía en lo que él llamaba los ashramas de la jerarquía. Mientras el cuerpo duerme, las almas despiertas viajan a aquella dimensión donde viajaremos luego de abandonar el cuerpo físico definitivamente, y algunos pueden conscientemente recibir enseñanzas de determinados maestros. Por tanto, está lleno el mapa del más allá, es la descripción con todo lujo de detalles de lo que allí está ocurriendo. Por ejemplo, los que lo leáis, el último capítulo, Rodrigo Bazán, dice, hay dos fases importantísimas. Una primera de aprendizaje de la vida anterior.
Entonces, junto a algún maestro o algún guía, revisas tu vida anterior y hay como una comprensión de hasta qué punto nuestro proyecto kármico se ha cumplido o no. Y si no se ha cumplido nuestro proyecto kármico, pues sabemos que haremos más tarde, también con ayuda de guías y maestros, una nueva planificación para ver lo que podemos hacer en las vidas siguientes. Por tanto, hay un aprendizaje de lo que hemos vivido, bien y mal, algo parecido a lo de la revisión, pero con mucha mayor profundidad, y hay un entrenamiento para las próximas vidas. Un entrenamiento ya no solo individual, porque nuestro karma, tenemos un karma individual cada uno, pero hay un karma de pareja en muchísimas ocasiones. Hay un karma familiar, hay un karma de país en el que hemos vivido, y allí se produce un entrenamiento de lo que vamos a tener que vivir con nuestra pareja kármica o con nuestra familia kármica, que nada existe al azar, sino que la ley del karma a mí no me gusta presentarla ni puedo entenderla como una ley mecánica como tantas veces ha presentado. Es un instrumento en manos de la sabiduría amorosa que rige todo lo que existe. Y entonces hay una previsión de lo que va a ocurrir, de lo que puede ocurrir, y un entrenamiento para que las maestrías que nuestra alma va adquiriendo puedan ser actualizadas luego una vez encarnamos, porque es que nos olvidamos de tantísimas cosas. Nuestra alma es mucho más sabia de lo que creemos, pero como estamos tan identificados con nuestro cuerpo y sobre todo nuestro ego, apenas escuchamos los susurros, la voz de nuestra alma. Y es nuestra alma otra de las coincidencias. Nadie se muere sin que su alma lo decida. Y en muchas ocasiones las muertes colectivas, pienso ahora en otra obra que no dejaría de recomendar, Emilio Carrillo, que también tuvo su experiencia cercana a la muerte y que sabe explicar bastante bien estas cosas con sus ejemplos sencillos del conductor y el coche, ¿no? El libro El tránsito de Emilio Carrillo coincide con lo que estamos diciendo, pero además aporta experiencia no solo personal suya, sino de un grupo de personas que cuando han ocurrido accidentes, creo que él comenta sobre todo el de Haití que hubo, que han muerto muchas personas y todo el mundo aquí desde la ignorancia de nuestra mente, ¡oh, qué desastre! Fijaros lo que ha sucedido. Aquellos contactaron con los que acababan de fallecer, o hacía 2 o 3 días, y estaban todos, pues igual que estaban los que cuentan las experiencias cercanas a la muerte, tranquilos, que estamos aquí la mar de bien, nos sentimos cuidados, han venido a recogernos, aquí hay una organización extraordinaria. Bueno, lo dejamos así, ¿eh? Simplemente hay mapas con descripciones concretas de qué hacemos aquí. Hola, Sara. ¿qué tal? No, yo quería saber tu opinión sobre estos retiros o fin de semana de experiencias cercanas a la muerte. Por ejemplo, el José María Félix, que supongo que lo conoces. Sí. Y entonces meter a 20 personas a tener respiraciones, supongo que holotrópicas, a lo bestia. Holorrénicas, le gusta decir ¿Cómo? a Josep María. Holotrópicas se lo deja a Grof y él lo llama holorrénicas. Pero Sí, no bueno, importa, él sí, dice respiraciones muchas cosas. holotrópicas. Sí, y supongo que también utilizan ayahuasca, o sé que se utiliza ayahuasca. Pero ¿qué opinión ¿qué opinión te merece? O sea, que es una experiencia para cualquiera, realmente hay que buscar artificialmente un estado cercano a la muerte para que, si no se te plantean, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es tu karma buscarlo y no sé. Sí, sí. Yo no me atrevo a hablar mucho ahí, primero porque no tengo experiencia con sustancias que alteren la conciencia, en parte porque desde hace tiempo, vi claro o comprendí que en mi caso particular no era el camino conveniente.
Antes hacía alguna insinuación con la idea de que cuando se fuerza algo, cuando se fuerza un despertar de Kundalini, cuando se fuerza una experiencia de cualquier tipo, bueno, simplemente el cannabis, el consumo de cannabis, los psiquiatras lo saben perfectamente, está produciendo una cantidad de brotes psicóticos increíble. Entre otras cosas porque ha cambiado y ya no es el porrito que se fumaba en los años 70 pasándonoslo, sino que aquí se pasa el día fumando un tipo de hachís o de cannabis que no tiene nada que ver con el anterior. Los psiquiatras, cuando me he movido en medios de esos, como algunos de vosotros, están asustados, porque es que los jóvenes no saben lo que hacen, que nos vienen, yo creo que habían algunos que decían el 40 o el 60% de brotes psicóticos que nos llegan están provocados por el consumo de cannabis. Pero la ayahuasca es otro mundo. La ayahuasca es otro mundo. Yo, sin conocerlo directamente, pero es otro mundo la ayahuasca y todo lo que podemos llamar plantas maestras, y yo creo que influye muchísimo, es muy importante el contexto. Es muy importante la persona que está dirigiendo, como siempre. No basta con que uno sea un psicólogo o sea un gurú o sea un sacerdote. Las energías sutiles que se están moviendo en el chamán o en el sacerdote que está haciendo la misa o en cualquier tipo de actividad dependen mucho de la persona que lo está dirigiendo. Por tanto, no me gustaría hacer afirmaciones rotundas, en parte por ignorancia y en parte porque veo a bastantes personas o algunas para quienes el paso por plantas sagradas, maestras, en un contexto determinado, con un auténtico chamán o un auténtico maestro que puede guiar realmente y sabe lo que está ocurriendo en los planos sutiles en esos momentos. plantas, o sea, es que incluso lo hace sin plantas. Claro, también. Pero entonces ya no nos plantea el problema que planteabas tú de si utilizar elementos externos para la transformación. No, con respiraciones, o sea, realmente un taller serio de experiencias cercanas a la muerte, o sea, realmente es... Sí, yo no puedo juzgar porque no lo conozco. Sé que los hace Josep María Fericla, pero no los conozco bien. Sí. Una cuestión, volviendo a nuestra cotidianidad, dos cuestiones. Una de ellas es que yo que frecuentemente estoy cerca de terminales de todo tipo, siempre me llama la atención la rapidez, sobre todo en el ámbito hospitalario, que se guarda el cuerpo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo siempre pienso, ¿no? En este proceso, ¿qué pasa? Seguramente pasa lo que tiene que pasar, ¿no? Pero siempre me queda ahí la incógnita, ¿no? Esa es la cuestión primera. Y la segunda es que me gustaría saber tu opinión de cómo es que últimamente, en los 2 últimos años, por ejemplo, se habla tantísimo de este tema, ¿no? Porque antes éramos 4 pringados y ahora somos 4 millones o 40 millones. Sí. Empiezo por la última. Y espero autolimitarme porque me enrollaría mucho intentando dar respuesta a esto de por qué estamos en un momento histórico, en un final de ciclo y comienzo de otro ciclo tan relevante que es muy oportuno y casi necesario como ayuda al despertar colectivo. Normalmente cuando se habla de ciclos la gente piensa en 2160 años, que es la era astrológica que conocemos, y lo que más se dice es que estamos terminando la era de Piscis y entrando en la era de Acuario. Totalmente cierto desde mi punto de vista. Pero la enorme importancia del momento presente es que estaríamos terminando un gran ciclo de 25.920 años, que muchas veces, muchos habréis oído, 26.000 años. Es el año platónico. Es el tiempo que tarda nuestro sistema solar en dar la vuelta alrededor del centro de la galaxia. Entonces, claro, la ley del karma, al terminar un ciclo, sobre todo un ciclo tan enorme
como vamos a pasar a una cosa muy distinta, como estamos pasando desde mi punto de vista, ¿recordáis el 2012, el 21 de diciembre del 2012? Quizás de alguna manera ahí también hay coincidencias significativas de que acababa un gran ciclo y además lo que algunos consideran una era de oscuridad, una noche galáctica, y empezó otro ciclo. Entonces, claro, hay una revolución de la conciencia tan intensa que están cambiando mucho las cosas. Externamente lo estamos viendo y en ocasiones para mal, depende de la mirada que tengamos, pero internamente, como tú decías, hace poco éramos 40 y ahora somos 40 millones. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de la historia de la humanidad extraordinariamente importante. Estamos terminando, no sé, el cuarto de carrera y vamos a pasar a otra historia. Entonces hace falta definirse. Y por eso hay una polarización que se emplea mucho en política. Sabéis que fue la palabra del año, me parece, ¿no? El año pasado. Pero también a nivel espiritual, a nivel de la conciencia. Se está polarizando entre quien está bien identificado con su ego y con todas las angustias, las agonías, los conflictos, las guerras y los desastres, y hay quien está despertando a otra cosa para la que esto pertenece al pasado. Entonces, el momento histórico sería una bisagra tan importantísima que una de las muchas cosas importantes que estaría ocurriendo es esa apertura a las otras dimensiones a las que quizás vamos a pasar conscientemente a través de las experiencias cercanas a la muerte, entre otras cosas. Y la primera era el qué pasa con el cuerpo al morir, ¿verdad? Es curioso porque aquí la mayoría de las tradiciones recomienda, como sabéis, por lo menos 3 días. Y antes se hacía, pero ahora nos meten en el horno a las 24 horas si pueden, ¿no? O bajo tierra. Entonces, por una parte yo creo que tiene cierta importancia y que si permitimos que el tránsito se produzca más lentamente, en algunos casos mejor, porque claro, creo que lo que aquí no cabe son generalizaciones. Es decir, para algunos, veréis también aquí cómo coinciden algunos en diferenciar como distintos niveles o categorías, ¿no? de almas más principiantes, almas más avanzadas y almas más... Entonces, quien durante la vida ya ha descubierto su dimensión más profunda, cuando realice el tránsito, lo tiene claro, está viviendo aquello conscientemente y lo que le pase al cuerpo da igual. Pero como en tantas ocasiones, en muchísimas personas, uno sigue aferrado a su familia, a los objetos queridos, a los seres queridos sobre todo, a su propio cuerpo, pues en esos casos puede que esté dando vueltas al cuerpo durante mayor tiempo, durante unos días, y en estos casos quizás sería más conveniente, esperemos a que comprenda, a que le ayuden desde allí, a que vea que ya ha fallecido y no se aferre. Entonces yo creo que no hay norma general, pero diría, en principio, si hubiera que legislar, pues dejemos los 3 días, que es un proceso lento para muchas personas. Ahora, tampoco le concedería a esto en general tantísima importancia como para entrar en pánico si a nosotros o a un ser querido lo entierran o lo incineran a las 48 horas. ¿No? Como diría Elizabeth Kubler-Ross, cuando la mariposa ha salido del capullo, ya ha salido, ya no está identificada con el cuerpo y lo que le pase al cuerpo le da igual, en general. Entonces hay ese equilibrio entre, hombre, como en algunos casos es más o menos importante para el proceso del tránsito, pues si podemos esperar, mejor. Pero tampoco desesperarnos si no es así. Vicente, yo hice reverting y el nacimiento en agua y todo lo que sientes al nacer, lo revives totalmente. Claro. Es importante
el terapeuta, la persona que te ayuda a nacer, que es salir del agua, envolverte y volverte niño, ¿no? Este proceso es fantástico. Claro, claro. Es que es un camino más de toma de conciencia y de recuerdo de unos sucesos y unas dimensiones que generalmente son ignoradas por la mayoría, ¿no? Sí. Bueno, primero esta señora. Después tú. Hola Vicente, hola Carlas. Hola. Primero 2 cositas muy rápidas y una pregunta. Primero, Carlas, gracias por ir más allá que editar un libro. Yo estoy haciendo el curso y es impresionante. Solamente llevamos 2 sesiones, pero está muy bien. La verdad es que es un súper complemento. Después está para Vicente, yo he hecho trampa. Recibí la semana pasada el libro y lo primero que me llamó la atención fue lo del mapa del más allá y dije, voy a comenzar por lo último. Y he hecho trampa. Y luego, al hilo de la cuestión que presentaba esta señora, ¿qué opinas de las almas o de la teoría que hay de que hay almas que se quedan entre los 2 mundos? Sí, hay algunos despistados que se quedan un rato por ahí sin saber muy bien dónde están. De hecho, hay bastante gente ayudando a los despistados que se quedan por ahí a que vayan a otro sitio que ya les toca, que dejen de preocuparse de estar aferrados a este mundo y a estas cosas, que ya no tienen cuerpo, que no es lo importante. Y hay gente que les ayuda desde aquí y hay gente que les ayuda desde allá. Pero claro, no es un acto mágico que digas, venga, que ya se te ha ido cuerpo. Depende mucho de su comprensión y es parte del aprendizaje. Entonces, ellos también están en un aprendizaje y lo que van a comprender a medio plazo es que no tiene sentido esa identificación y ese aferrarse a ese apego a las cosas materiales o a los familiares, porque, como decíamos ayer o anteayer, el amor no es el apego, ni el apego es amor. Y el que no haya apego no significa que no haya amor, sino que puede ser un amor, este sí que sería libre, en el sentido de que no me aferro desesperadamente al ser querido, sino que me abro a desear su bien, y si su bien en este caso es partir y separarnos, pero es que nos da tanto pánico la separación de los seres queridos, que es un punto importantísimo. Pero hay gente ayudándoles tanto desde aquí, sobre todo gente que puede ver lo que está ocurriendo en esas dimensiones sutiles, que generalmente es el plano que a partir de los teósofos la mayoría llama plano astral, o incluso a nivel etérico, están pululando por aquí cerca y se les puede ayudar. Lo cual. Y esto puede, o sea, me refiero, este devenir, este pulular, puede durar años. Quiero decir, una persona que ha muerto hace muchos años puede todavía... Es que yo he tenido, bueno, yo no, he tenido una experiencia personal, un familiar mío, un hermano de mi padre falleció hace, bueno, en la década de los 60. Y hace 4 o 5 años, un amigo mío, Fernando, que tuvo un infarto, él no sabía nada de mi tío José Antonio, yo no le había contado nunca nada, y un día me llamó todo asustado y me dice, te voy a hacer una pregunta, pero no me trates de loco. Y digo, ¿qué pasa, Fer? Y dice, no, oye, pues mira, pues que estaba en la Rochapea, bueno, yo soy de Navarra, él también, que estaba en la Rochapea el otro día y mira, es que sufrí allí, estaba sentado en un banco y sufrí un infarto y digo, hola, ¿estás bien? Y dice, sí, pero es que lo que te quiero contar es que cuando peor estaba con todo el agobio, dice, vi a un chico joven mirando un escaparate en una tienda de motos que existe, o sea, que está allí, que yo sé cuál es. Y dice, el chico se me acercó y me dijo, tranquilo, algo así, yo no me acuerdo bien cómo me lo explicó, también me puse muy nerviosa. Tranquilo, Fernando, porque hoy no va a ser tu día, no vas a morir. Le dijo que
que era mi tío José Antonio, que a mí no me conoció porque murió 20 años antes de que yo naciera, y que bueno, que como que nos diera recuerdos, ¿sabes? Pero no dijo si estaba bien, si no lo estaba, si... Y cuando Fer me lo contó, yo me quedé súper extrañada, la verdad, un poco cagada de miedo también, porque dije, hostia, ¿qué me estás contando? Y me preocupó un poco, ¿no? Que él estuviera, no sé, todavía por aquí. Sí, dos cosas. Una, está la cuestión de lo que los espiritistas y luego los teósofos empezaron a llamar cascarones astrales. Es decir, si el alma puede seguir su evolución, pero en algunos casos nuestro campo, nuestro cuerpo emocional astral puede quedar ahí revitalizado porque es muy intenso y tiene todas las características de esa persona. De todas maneras, yo creo que es más frecuente, y me inclino a creer que es lo del caso que me cuentas, el que hay algunos que se especializan y no es que se queden por aquí, sino que pueden volver a ayudar desde donde están. Entonces, ellos pueden estar, digamos, en los planos superiores del plano astral o en el plano mental o en el plano anímico y, sin embargo, una de sus funciones es venir de vez en cuando a ayudar a los que están o perdidos o para dar algún mensaje. En el budismo tibetano, el bardo Todol no es un ejemplo de experiencias cercanas a la muerte, pero existe el fenómeno de los Deloks, que sí que es exactísimamente experiencias cercanas a la muerte, conocidas a lo largo de toda la historia del Tíbet, que cuentan exactamente lo mismo. Y vienen ellos específicamente a dar mensajes a algunos de los vivos, porque han estado allí en las otras dimensiones y entonces vuelven y lo cuentan. Yo me inclino a creer que es más frecuente eso, gente que tiene la capacidad de venir a ayudar a otra dimensión. Como hay algunos que dejan a seres muy queridos, a niños por ejemplo, y entonces pueden venir y sutilmente influir en ellos, o protegerlos, o inspirarles con el pensamiento, o darles cierto tipo de orientación. Sí, gracias. Espero no interrumpir con mi pregunta porque llegué tarde, pero igual yo más o menos entiendo todo lo que has dicho. Pero, no se oye. Vale, que indudablemente todo lo que dices me remontó hace más de 10 años a una película que vi, de la cual no puedo evitar expresar algunas maldiciones porque no me gustó nada. Y fue Nuestro Hogar, que es brasilera, supongo que la has visto. Y pues yo me sentí muy mal cuando vi eso, porque yo decía, no puede ser que cuando uno se muera vaya a un lugar tan, para mí, ridículo, ¿me entendías? Porque aparecían violines y edificaciones y ancianatos y un montón de cosas, ¿sí? O sea, me pareció como que yo, pero quizás sí, pero mi ser me decía, no, esto es como el cielo católico, ¿sí? Eso era lo que yo sentía. Y bueno, la pregunta es, quisiera que me explicaras de cómo, en qué se basa la información de tu libro. Tuvo que ser alguien que entró a esa dimensión, conoció el lugar y volvió a esta para poderlo plasmar. Pero, ¿de qué forma? ¿Me entiendes? O sea, según lo que yo he oído, es un lugar físico. Es un lugar físico, ese lugar es como en otro plano dimensional, pero es físico. No es. Dentro del físico se suele distinguir entre el físico denso y el físico etérico, que correspondería a nivel individual a nuestro cuerpo etérico o a nuestro campo etérico. Y después, otro plano independiente sería el emocional o el astral, que corresponde a nuestro cuerpo, a nuestras emociones, y el mental, etc. Pero Nuestro Hogar procede de uno de los espiritistas brasileños más conocidos que ha habido en todos los tiempos. Y mucha gente que concede importancia. Yo creo que una cosa es el libro que escribió y luego otra cosa es la representación cinematográfica que quizás necesariamente pues, se hace más parecido a lo que conocemos. Cómo representar una realidad que puede tener semejanzas, pero no son idénticas. Por ejemplo, la historia de la música y de los paisajes veréis que aparece en muchas ocasiones. Música extraordinaria, no conocida aquí, y paisajes bellísimos, donde la luz sale del interior de las cosas y no desde el exterior. Entonces digamos que hay una similitud en los distintos planos.
Y otro punto que puede estar relacionado, también veréis que hay mucha gente que coincide, es que en una primera etapa, cuando nos vamos al plano astral, lo que hacemos es proyectar nuestros contenidos conscientes o inconscientes, y en aquel momento, como no está la densidad de la materia, creamos con esa sustancia sutil lo que estamos proyectando. Y por eso proyectamos y creamos y vivimos situaciones muy similares a las que estamos acostumbrados a vivir aquí. Sí, eso te iba a preguntar, de alguna forma, pues la capacidad de creación que tiene el ser humano, pues quizás en ese plano sea más libre que acá. Entonces, Totalmente. Sí, uno crea de acuerdo a lo que ha experimentado y a toda su psiquis, supongo que es así. Ya. Esto es otra de las características que conocéis en la que coincide todo el mundo. Cuando decía que estamos en otro espacio y en otro tiempo, estamos también con otras potencialidades, con otras capacidades. Cuando uno está en el plano mental, sin cuerpo físico, allí donde pienso, allí estoy. Entonces yo puedo pensar que, pero bueno, si alguien realiza lo que se llama viajes astrales, que también el término ha quedado como muy confuso, pero es eso, libre del cuerpo, tú puedes viajar allí donde piensas. Y lo que allí sucede de una manera evidente es esa capacidad creativa que tenemos. La tenemos también aquí, solo que los obstáculos de la materia densa son mayores. Gracias. Bueno, y cuando terminéis, queremos unos últimos minutitos, ya que nos han acompañado Lina y Olga, pero no sé si había alguna, tú verás por el tiempo también. Sí, vamos a terminar ya porque llevamos 1 hora y cuarto más la música. Luego, si queréis preguntar algo a Vicente, cuando compréis el libro, que os haga la firma, es broma. Pero, ¿Dónde se firman y se compran los libros? no, los libros se pueden comprar afuera, pero vamos a acabar también. Pero luego lo firmas tú. Sí, lo firma Vicente. Mejor acabar ya, ¿no? Que es 1 hora y cuarto, como lo veis con la música. ¿Sí? ¿Ya no preguntamos más? Porque yo quería preguntarte, ¿qué pasa con las guerras? ¿Cómo es esto? Porque toda esta gente que se muere así, pobre, sin comerlo ni beberlo. Las guerras de toda la vida, pero es que ahora también, o sea... También es una parte evolutiva que tienen que morirse. Los ucranianos y los gazaíes se tienen que morir por un karma o una historia, porque es que... ¿Cómo es eso? Eso es parte de la época de oscuridad en la que estaría terminando, yo por lo menos así lo creo y lo espero, de la humanidad, y tenemos un karma acumulado muy importante. Y igual que a nivel individual, las enfermedades muy graves, el cáncer, el Alzheimer, suponen una transmutación kármica del karma impresionante y suponen un salto evolutivo en esas personas que ni sospechamos. A nivel colectivo lo mismo. Las guerras, de alguna manera, forman parte de ese pesado karma que la humanidad arrastra y del que estamos intentando liberarnos como humanidad justamente para pasar, para ascender, se dice ahora tanto, se entienda como se entienda, a otra historia, a otra dimensión, sin llevarnos todas esas inercias pesadas de una humanidad que ha vivido mucho tiempo en la oscuridad. O sea que los ucranianos y los gazaíes son privilegiados de lo que les está pasando. No, para las próximas vidas, digo. Privilegiados tampoco. Probablemente, más bien podríamos decir que los señores del karma, con una inteligencia infinita, organizan las cosas para que también esas muertes están... La obra de teatro la hemos escrito antes. No siempre sale la representación como nos gustaría y como estaba pensado, porque está permitida la improvisación, pero la obra de teatro está proyectada con anterioridad. Y es que yo creo que el problema está en que nos resulta muy difícil concebir que puede haber una programación desde una inteligencia infinita, desde una conciencia supramental, no había utilizado el término todavía, y todo esto está más organizado de lo que creemos, dentro de el no salirnos de las leyes del karma para el aprendizaje de la humanidad.
Gracias, Lina y Olga. Es una maravilla poder terminar así, que también el sonido vibratorio, tanto de los cuencos como de la voz, es profundamente alquimizante, transmutador de nuestra conciencia. Muchas gracias por venir y yo me espero aquí por si alguien queréis que os lo firme, ¿vale?